Ahora sí, te estaba diciendo, acá estoy, acá estoy. Ay, sí, a veces, no sé, tarda un poco más. Esperen que voy a desactivar un ratito los comentarios, así te vemos bien la cara, y después al final activamos para quien quiera pueda comentar, compartir o hacer alguna consulta. Hola, Pato, bienvenida. ¿Cómo estás, Agus? Qué linda. Bien, ¿y ¿Todo vos bien? cómo estás? Muy bien. Bárbaro. ¿Se escucha Feliz. con eco? No, te escuchamos bien. Bárbaro, porque si es con eco hay que separar la notebook del celular. Bueno, vamos Bueno. al texto, Pato, si te parece, prisioneros de la infancia. Primero, si es como un abordaje de ciertos traumas que pueden habernos marcado a fuego, te diría, en la infancia, o sea, en la niñez. Sí, en Prisioneros del Pasado, una de las cosas con las que empiezo es con algunas heridas infantiles que son fuertes, que son marcas importantes, el abandono, el abuso, una enfermedad psiquiátrica en la familia, esas cosas que a veces te avergüenzan desde niño y donde vos te haces cargo de una vergüenza que no te corresponde, porque la verdad es que el niño abusado no tiene por qué sentirse avergonzado, se tiene que sentir avergonzado el abusador. Pero lo cierto es que las heridas del pasado, las heridas infantiles, conforman a veces un hecho traumático y no necesariamente es un hecho puntual. A veces es parte de una historia familiar que se transforma como en un secreto, en algo que no querés contar porque es doloroso, y que en la medida en que no se tramita, bueno, se va a repetir, que Eso lo es lo que decimos contás siempre los psicólogos. en el libro. ¿Qué pasa cuando eso está, digamos, lo que viviste está en un estado de inconsciencia? ¿Cómo se te juega en la vida de adulta o de adulto? Mira, nosotros los psicólogos siempre decimos, si tuviéramos que decir rápidamente para qué sirvió el psicoanálisis o para qué sirve hoy la psicoterapia, es porque tenemos la sensación de que en la medida en que recordemos, no vamos a repetir. Lo cierto es que cuando algo permanece sin ser recordado conscientemente, hay como una, hay como una vulnerabilidad, esa es la palabra, que lleva a que uno repita esas cosas. Lo que sí hoy sabemos es que las heridas infantiles no las podemos modificar. Lo que pasó, pasó. O sea, esto no tiene vuelta atrás. Si alguien Sí. fue violento con vos, si sufriste un abuso, si sufriste un abandono, eso ocurrió y es parte de tu historia. Lo que sí podemos cambiar, y en eso justamente va a tener que ver el concepto de resiliencia, es que uno puede construir un relato diferente de su vida. Uno puede no quedarse victimizado diciendo, bueno, yo fui una niña abandonada, seré una mujer abandonada en mis relaciones, nadie me va a querer, soy invisible para todo el mundo. Entonces uno construye un relato a partir de esa herida. Lo que uno puede cambiar es el relato, porque ahora que soy grande, ¿por qué voy a escribir el mismo guión de mi vida? Sí, no Totalmente. tengo ninguna Pero necesidad. si fuéramos a un caso concreto, por ejemplo, digamos, yo me contaba a mí misma que fui abandonada. ¿Cómo puedo cambiar ese relato? ¿Qué me puedo contar? A ver, me puedo contar que sí efectivamente fui abandonada cuando era niña, pero que tal vez fui abandonada porque quienes tuvieron, yo siempre digo, tal vez los que tuvieron que mirarme estaban ciegos, no es que yo era invisible. O sea, había otros que no pudieron amar o que no pudieron cuidar, pero no por un déficit mío. Entonces construimos mal la historia, porque por ahí yo crecí sintiendo que fui abandonada porque yo no era valiosa. Y esto no es cierto. Esto es lo que sí puede sentir un niño, es verdad, pero no un adulto. Una vez que yo lo empiezo a pensar y a trabajar, me doy cuenta que en realidad tuvo que ver con la incapacidad de los adultos que estuvieron conmigo, pero no conmigo, que era una niña, seguramente adorable como debes haber sido vos. Entonces, es la dificultad que tuvieron esos adultos o por un trastorno que tuvieron o por lo que les haya pasado. Entonces, esto es lo que yo puedo cambiar, la versión de mí misma. Sin duda. Hay algo que decís que es muy interesante, de que en estos casos muchas veces el niño o la niña siente culpa que el adulto no siente. Esto es que se repita como un patrón, esta cosa de, bueno, alguien tiene que cargar con esta culpa. Entonces es el niño o la niña que se la hacen propia. Seguro, con la culpa y con la vergüenza, como decíamos, ¿no? El niño puede sentir que no fue suficiente, por ejemplo, para que sus padres no se separaran, para que sus padres no se pelearan, o que
algo debe haber hecho para haber sido abusado, o que si hubo algún suicidio en la familia, no lo debe contar porque van a pensar mal de él y van a pensar que después eso se puede repetir en su vida. Entonces vamos cargando con un montón de secretos familiares como si la infancia fuera un destino. Creo que lo más importante de Prisioneros del Pasado es tratar de contarle a la gente que nuestra infancia no es un destino. O sea, que no vamos directamente a repetirla, por supuesto que va a haber que trabajarla, porque si no probablemente repitamos muchas cosas. Pero ni los estilos de apego, ni los traumas tienen por qué ser repetidos. Desde hace muchos años que los conceptos de neuroplasticidad en la neurociencia, de epigenética y de resiliencia nos cuentan que es posible cambiar esos patrones infantiles. Y ahí se mete en tu historia Boris Cyrulnik, a quien entrevistaste, y que, digamos, es un psicólogo que tuvo una infancia muy dura y estudió mucho sobre la resiliencia. A ver si podemos separar el concepto de resiliencia, porque es un concepto que viene apareciendo mucho en los últimos años, y a veces se mezcla un poco con la resistencia, Les voy a contar un poquito porque vale la pena la historia de Boris. Y la verdad es que creo que es una de esas personas que uno tuvo la oportunidad de conocer una vez en la vida y que no sé, no hay otra igual. Como yo le digo a Boris, creo que es de esos hombres imprescindibles. Boris es neuropsiquiatra, sí. Ahora está por cumplir 84 años más o menos. Es etólogo también, o sea, viene de la etología, son los que estudian el comportamiento animal, y después fue neuropsiquiatra. Cuando él tenía 6 años y medio, en la época de la ocupación nazi en Francia, recordá lo que te digo, 6 años y medio, pensá en un niñito pequeñito, su padre fue llevado a Auschwitz, y su madre, al saber que iba a ser llevada también a los campos de Auschwitz, para salvarlo, lo lleva a lo de una institutriz, Margot, sí. Y efectivamente al día siguiente a ella se la llevan y la matan. Alguien denuncia que hay un niño judío en esa casa, y va la Gestapo y la policía de Vichy a buscarlo, y se lo lleva a la sinagoga de Bordeaux, donde hay 1.700 niños que después fueron asesinados, por supuesto, en las cámaras de gas. Boris se salva y es el único sobreviviente, porque en el momento en que entra la Gestapo, él se esconde en el baño. Se esconde en el baño agarradito del techo. 2 veces los alemanes intentan abrir la puerta y no lo ven, y cuando él escucha que se fueron, se descuelga de ahí, sale de la sinagoga, ve una especie de ambulancia de la Cruz Roja, la mujer que maneja le hace una seña, y él se esconde debajo de una frazada donde hay una moribunda. Así se lo llevan, es muy fuerte su historia, pasa por distintas manos y lo van escondiendo hasta que termina la guerra y lo adoptan distintas familias, vuelve la hermana de la madre, vuelve la institutriz, y él empieza una vida a los 10 años, en realidad. Su escolaridad empieza recién ahí. Y dedica después toda su vida a mostrar, porque él trabaja con niños en situaciones muy dramáticas, en Bulgaria, en Rumania, muy dramáticas de verdad, o sea, niños a quienes les violaron y les mataron los padres adelante, por ejemplo. Y lo que él va mostrando es cómo es posible que un niño que ha tenido una infancia en la que fue arrasado pueda llegar a su vida adulta teniendo las mismas herramientas, o mejores incluso, que alguien que tuvo una familia funcional. Bien, ¿y de qué depende eso? Exacto, eso iba, ¿de qué depende? Porque Boris podía decirme, bueno, Patricia, yo podría haberme quedado en la vida lamentando que mataron a mis padres, que pobrecito, no tuve infancia, mira lo que me pasó. Pero me paré en la vida en el lugar del agradecimiento de decir, fui el único que sobrevivió, y tengo que contarlo, tengo una obligación hacia 1.700 niños, y por otro lado, estoy agradecido por todas las personas que me cuidaron, que me escondieron, arriesgando sus propias vidas y las de sus hijos. Entonces él se paró en ese lugar en la vida, sintiendo que al contrario, que él debía ser muy valioso para que lo escondieran así. ¿De qué depende? Depende, como él dice, bueno, yo creo que algo de la búsqueda, nunca sabremos por qué hay niños que son más buscadores que otros, ¿no? Hay niños que van a buscar la mano tendida y otros no. Pero lo cierto es que hay un concepto muy lindo de él, que es el de tutor de resiliencia. Sí.
Él dice que cuando vos no tuviste esta posibilidad en tu familia, tal vez te encontraste en la vida con alguien, no importa si fue una vez o varias, puede ser un maestro, puede ser un hermano, un primo, un adulto, cualquiera en la vida, un terapeuta. ¿Y qué es? El tutor es como las plantas, ¿viste? Que te sirven de guía. Sí. El tutor de resiliencia tiene una importancia fundamental, porque es el que vuelve a hacer que vos confíes en el mundo. Que vos digas, hay gente en la que puedo confiar y hay gente que confía en mí. Hay gente que confía en que yo soy una persona valiosa. Entonces, esa construcción es la que le permite al niño o al adulto empezar a seguir, o empezar, no, retomar su desarrollo que había quedado interrumpido. Bien, entonces, por un lado es la historia que me cuento, esto que dice Boris, de, bueno, fui el único que sobrevivió, ¿no? No fui un prisionero de esta historia, me pasó esto tan terrible, sino que fui el único de 1700 que sobrevivió. Dos, hablamos de tutores de resiliencia, que pueden ser terapeutas, pero también pueden ser maestros, alguien que le devolvió la confianza a ese niño en la vida y le dio herramientas, pero nombra también algo del entorno, digamos, que hay entornos más favorables para que esto pase o no. Sí, hay entornos más favorables, por supuesto que sí, pero también es cierto, él dice algo muy importante ahí, le tenemos que dar un sentido al dolor. Si no le damos un sentido, no vamos a poder. Yo creo que esto viene muy bien para este momento nuestro también, Agus. Sí. Porque, bueno, de hecho Boris es una de las figuras hoy más consultadas en Francia, a propósito de lo que está pasando en el mundo, y él dice algo que vos mencionaste recién. Él dice, nosotros estamos en etapa de resistencia, no de resiliencia. Porque la resistencia es esto, es pongo los puños en alto, pongo el pecho y hago fuerza. Si solo hago eso, no me voy a curar. O sea, tengo que resistir porque en este momento tenemos que resistir, pero si no me transformo y si no transformo a otros, nada habrá cambiado. Solamente esperaremos a la próxima pandemia. O sea que la resiliencia es un concepto mucho más amplio que implica que a la salida de la crisis y a la salida del trauma no volvés al viejo lugar, sos otro. O sea, la crisis te transformó, exacto, pero te transformó para mejor, te transformó en el sentido que ese dolor le das un sentido. Vamos a poner ejemplos claros en nuestro país. Sí. Madres del Dolor, Madres del Paco, Abuelas de Plaza de Mayo. O sea, sabemos que hubo un montón de, fíjate que muchas veces son madres, ¿no? Sí. Personas que han sufrido dolores inenarrables, pero que lo que hicieron, en lugar de esconderse con su dolor, es salieron al mundo a ver si podían transformar algo. Eso no solamente las alivió, sino que a partir de ahí fueron otras personas. Vos decís hacer algo bello con eso que pasó. Eso es un oxímoron. Un oxímoron es una figura literaria muy hermosa, donde uno reúne dos opuestos para que dé lugar a una tercera cosa. O sea, yo puedo decir luminosa oscuridad, y vos me dirías, pero ¿cómo va a ser luminosa la oscuridad? Y yo te digo, puede serlo, ese es un concepto nuevo. Entonces Boris dice que la resiliencia es un oxímoron, porque el dolor a veces puede ser maravilloso. Entonces él habla de la maravilla del dolor como algo que da lugar a una tercera cosa, a una transformación diferente donde alguien va a salir mucho mejor que antes. Sos vos. Por eso es importante. Con las mismas cartas que las empezás, ¿no? Como ahí a dejar por otro lado y decir, bueno, ok, ¿y ahora qué hago con esto? Digo, creo que también es un momento muy especial ahora, donde esto del confinamiento nos obliga un poco a mirar para adentro, ¿no? Repasar, ver qué hay. Siento que es un poco el mood general de estoy encontrándome con lo que me pasa. Muchas veces eso que pasa es incómodo, es molesto, pero digo, bueno, ¿para qué? ¿No? Como es ahora sin duda es el momento, hay algo de transformarnos. Pero aparte hay algo interesante también, que es Boris lo que hace es distinguir mucho entre resistencia y resiliencia, porque él dice que, por ejemplo, el concepto americano de resiliencia es un concepto donde los americanos suponen que alguien tiene atributos para ser resiliente. Sí. Entonces, si vos sos una persona optimista, positiva, esperanzada, entonces sos resiliente. Y él dice, no,
No es así. Solos no podemos ser resilientes. Siempre necesitamos de alguien para transformarnos. Yo siempre cuando doy las clases digo, ¿te acordás del náufrago, la película de Tom Hanks? Sí, Era un náufrago que estaba muriendo. ¿Y por qué sobrevive? Porque él le da vida a una pelota, una que es pelota, es Wilson. impresionante. Sí, Entonces, si no hubiera estado Wilson, se hubiera muerto. sí, total. Porque todos necesitamos de otros, si no, nadie sobrevive. La deprivación afectiva, y esto es muy serio hoy, por eso tenemos que estar muy unidos, porque nadie puede sobrevivir sin afecto. Los niños después de la Segunda Guerra morían de marasmo y morían de hospitalismo, estaban Sí, huérfanos en los hospitales y se los alimentaba y se les daba calor, pero no se les daba amor, porque se les pedía a las enfermeras que no se afectivicen con los sí, niños. Y morían. Entonces nosotros no podemos deprivarnos afectivamente en este momento. Podemos no sentir un abrazo en la piel, pero por favor, no dejemos de abrazarnos de otra manera, porque si no nos vamos a morir. O sea, necesitamos fervientemente del otro. sin duda. Y también pensar que podemos, de alguna forma, con lo que hacemos, desde nuestra propia resiliencia, ser tutores de la resiliencia del otro, ¿no? Como, Esto es lo que vos estás haciendo en este momento. O sea, vos estás proponiendo un espacio y vos ni sabés, tal vez nunca te enteres, hasta dónde una palabra tuya a alguien que te escuchó le hizo bien. Así como vos contaste que yo, sin saberlo, fui tu tutora, porque un libro mío llegó sí, a tus manos y te hizo pensar muchas cosas de tu vida, alguien te escuchó, alguien vos le contaste, te escuchó y dijo, qué bueno lo que me dijo Agus confió en mí y le pareció que yo era una persona valiosa. sí, Viste que sin duda. siempre hay un maestro, alguien que te vio, alguien que reparó en vos. Entonces es muy importante eso. Nosotros siempre le decimos a los educadores, a los adultos, a los maestros, cuidado, porque es tan importante esa mirada sobre un niño. En uno Total, de mis cómo libros cuento nos puede algo determinar algo que nos dicen, ¿no? Cuando somos chicos y tan vulnerables totalmente. y tan necesitados de afecto. Pato, quería, para cerrar, que me cuentes un poco, que también lo decís en este libro, hablas de la alegoría de las ostras. Ah, sí, claro, porque en realidad las ostras, justamente lo que va haciendo la arena que penetra, va llenando la ostra de, bueno, justamente como de una pequeña capa que hace que dentro se vaya formando una perla. Entonces siempre decimos que adentro puede haber una perla que puede surgir. Yo quiero terminar con algo que me parece muy bello también. Yo lo puse en un libro que se llamaba No soy nada sin tu amor. Sí, El premio Nobel de Literatura, Albert Camus, cuando ganó su premio, y pasaron los ecos de la publicidad y de los ruidos y las fotos, se sentó en su casa y le escribió una carta a su maestro de primaria, sí, que era Germain, que era un maestro de Argelia. Camus había sido muy pobre en Orán. Y lo que le dijo es que en la primera persona que pensó, aparte de su madre, fue en él. Y ujú, Germain le contestó y le dijo que lo recordaba perfectamente y que él vio en ese niño el hombre en el que se iba a convertir. wow, su tutor de resiliencia. Ahí estaba. Absolutamente. Ahí está la perla, ¿no? Dañada aparentemente por la arena, pero en realidad todos podemos tener una perla dentro. Solo que necesitamos que alguien nos mire y confiar. Hermoso. Pato, muchas gracias. Bueno, las que la quieran buscar, los que la quieran buscar, es Pato Faur. Das también muchos cursos, hablas de muchas temáticas. Yo sé que esta es una y que estabas quizás tratando temas que tienen que ver más de pareja, pero bueno, este libro me llegó a mí un año después de que lo edites, ¿no? De que lo lances. Bastante. Sí, contales que pueden ver muchas cosas, incluso hay podcasts, Spotify, en WeTalker, que se llaman De Amor y Desamor. También en Facebook es una página libre que pueden entrar como Patricia Faur, o en Instagram, como dijiste, como Pato Faur, y hay mucho, ahí en YouTube hay un montón de cosas que las invito a ver. Hay mucho Y la verdad es que contenido. te agradezco.
A vos te agradezco primero por impactarme con tu obra, después por compartirla acá con todas y con todos los que estamos, y por hacerte el tiempo para charlar un rato. Y bueno, ¿se consigue? Porque hay algunos Se libros tuyos que no se consigue. consiguen. Hay muchos que no se consiguen, pero ese es de Editorial Planeta y sí se consigue porque salió el año pasado, así que hay que pedirlo, Hay porque que está, pedirlo. aunque hay que pedirlo, sí, 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 Es sí. una obra muy Sí. fuerte que súper recomiendo. Pato, muchas gracias. En un rato estoy colgando esto en el feed, así lo pueden ver los que se sumaron más tarde. Abrazo enorme y Gracias a vos gracias. Chao, y chao. gracias a los que escucharon. Chao.